¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. La vez pasada hablábamos de las urgencias, las exigencias que se tiene en todo matrimonio y hemos ido revisando los aspectos que son exigencias para el hombre, exigencias para la mujer y claro, aunque se hable en forma especial para uno de los cónyuges o uno de los sexos, la verdad que Dios no hace excepciones. Cuando habla en forma universal y así debe entenderse su palabra. Inclusive cuando dice Moisés, no solo habla a Moisés, te está hablando a ti. Así que ese es el sentido con que se debe reflexionar la escritura para que no haya quien se siente herido en la susta y se piense que estamos manejando en beneficio de uno de los sexos o de los cónyuges la orientación de las reflexiones que hacemos. Pues bien, hoy vamos a meditar la caridad y respeto que entre los esposos es fundamental para una buena y sana relación de toda la familia. Los esposos deben fomentar el respeto de los hijos al cónyuge. Por ejemplo, el papá deberá hacer que respeten y amen a la mamá y viceversa, evitando cualquier mal comentario en su contra, que acabe con el respeto y admiración hacia uno de ellos. A veces se dice, puede ser la mamá o el papá, ya lo aclaré hace un momento, pero vamos poniendo el caso que fuera la mamá y que le dijera a sus hijos o a sus hijas, ustedes porque no conocieron hace algunos años a su padre, pero él fue enamorado, me faltó mucho al respeto, se emborrachaba, ahora sí ya exhibe una cara diferente y ustedes por eso a veces se molestan o se inquietan ante mis reacciones, pero yo sé por qué lo hago. Miren, aquí están sacando a relucir cosas del pasado, que quizá inclusive fueron motivo de algún perdón que ustedes mismas o ustedes mismos dieron, y que va a acabar, sin embargo, con la buena imagen que a base de esfuerzos, cuando una persona se esfuerza por cambiar, merece todo el respeto. Y si Dios mismo no se acuerda ya del pecado, ¿cómo entonces nosotros vamos a estar exhibiendo esas fragilidades ante nuestra familia, acabando de paso con la autoridad del cónyuge al que se está atacando? Nunca hay que discutir delante de los hijos. Dicen, la ropa sucia se lava en casa, y hablando de los cónyuges, la ropa sucia se lava entre gente madura, no delante de los hijos. Cuando uno de los cónyuges lanza en contra del compañero o compañera, del esposo o la esposa, a los hijos, los está convirtiendo en un instrumento de agresión y está acabando con la vida de estos jóvenes que merecen todos los cuidados para crecer en una forma sana. Así pues, cuando un esposo o una esposa habla mal del cónyuge con los hijos, hace que estos lleguen a odiarlo, pero al hacerlo quedan envenenados en su corazón y van a sufrir traumas, y soledad tiene la obligación de honrar y respetar y amar al padre y a la madre, y esto como un mandato dado por Dios, para que él sea feliz
y bendito, y tenga larga vida sobre la tierra. Hay un cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida sobre la tierra. Entonces, cuando se habla y se indispone para mal uno de los cónyuges, para que los hijos odien al otro, lo que están haciendo es luchar contra Dios mismo, que ha dado ese mandato, ese mandamiento. Y cuando actúan en contra de este mandamiento, rompen con Dios y su orden. Qué grave responsabilidad es esta, el hacer que los hijos odien a alguno de los cónyuges, buscando su cariño y adhesión. Estas manipulaciones nunca terminan bien. Estas manipulaciones siempre se revierten en contra del cónyuge, que usa a los hijos como instrumentos de agresión. Ante los hijos se debe exhibir unidad de criterios, como cuando San José y la Santísima Virgen hallaron al niño Jesús en el templo, tomando la voz. La Santísima Virgen decía: tu padre y yo te hemos estado buscando. O sea que buscaron juntos y amonestaron juntos. Pero cuando uno de los cónyuges, legítimamente asumiendo su responsabilidad delante de Dios, empieza a corregir a un hijo y el otro interviene apoyando al hijo, está rompiendo la autoridad, está rompiendo la unidad de grupo, y eso se le va a revertir, porque cuando se corrige en el nombre de Dios, se lleva toda la potestad venida de Dios. Pues aquí debo decir que además, cuando se actúa en forma conjunta, esposo y esposa ante los hijos, eso le da seguridad a nuestro propio vínculo matrimonial, porque estamos exhibiendo unidad de criterios. Pero una cosa también muy importante, como fruto de esta seguridad de nuestro matrimonio, también los hijos logran en seguridad, porque no tienen su corazón dividido, no se les pone la alternativa de estar eligiendo a uno o a otro de sus padres. Ellos están llamados a amarlos a ambos, y cuando se les obliga a elegir, ellos empiezan a volverse inseguros, a volverse gente amargada, gente resentida. Miren por qué hay tantos matrimonios que fracasan actualmente. Nos peleamos delante de los hijos y en cambio sentimos pudor y a veces hasta vergüenza de que nos vean acariciándonos y besándonos cuando debía ser al revés. Pues un hijo es feliz cuando ve que sus padres se besan y se dan demostraciones de amor, y sufre terriblemente cuando oye discusiones y pleitos. Y como dije en otra ocasión, todo esto es educación y modelo de vida que ellos repetirán en su propio hogar. Van a incrustar todos estos malos modelos que están aprendiendo, y eso va en cascada a generar hogares infelices, hogares que fracasan. Tomar modelos torcidos, modelos equivocados, se da en el propio hogar al ver cómo están actuando los padres. Entonces, este es pues una advertencia, un mensaje muy aleccionador de cómo la unidad de grupo es fundamental para que el vínculo matrimonial sea respetado, sea firme, no haya equivocaciones de que hay mando, y el mandar en el nombre de Dios es una obligación. Padres, corrijan a sus hijos sin exacerbar, sin desesperarlos, sino corríjanlos en el Señor. Es un mandato la corrección fraterna, pero cuando alguien, ya dije, manda
y el otro descorrige o apoya al que ha violado una ley en el hogar, pues lo que está haciendo es dividir, es destruir, es entrar en complicidad con una mala acción, y de esa manera no se puede formar un hijo. Bien, pues aquí estamos meditando algunas de las exigencias que debe haber en el matrimonio para los cónyuges. Una de ellas es estar donde tenemos que estar. Por ejemplo, Maru, si quieres leer el Génesis 18, versos 1 al 9, para ver qué nos dice la Escritura. Apareciósele de nuevo el Señor en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el mayor calor del día. Sucedió pues que alzando los ojos, vio cerca de sí parados a 3 personajes, y luego que los vio, corrió a su encuentro desde la puerta del pabellón, y les hizo reverencia, inclinándose hasta el suelo, y dijo: Señor, si yo, siervo tuyo, he hallado gracia en tu presencia, no pases de largo. Mas yo traeré un poco de agua, y lavaréis vuestros pies, y descansaréis a la sombra de este árbol. Y os pondré un bocado de pan, para que reparéis vuestras fuerzas. Después pasaréis adelante. Pues que tal vez por esto os habéis dirigido hacia vuestro siervo. Ellos respondieron: Bien, haz como has dicho. Abraham entró corriendo en el pabellón de Sara y le dijo: Ve pronto, amasa 3 satos o celemines de harina de flor y cuece unos panes en el rescoldo. Y él mismo fue corriendo a la vacada y cogió de ella el ternerillo más tierno y gordo y dióle a un criado, que luego le tuvo aderezado. Tomó también manteca y leche, y con el ternerillo cocido se lo presentó. Mientras tanto, estaba en pie junto a ellos debajo del árbol. En habiendo comido, le preguntaron: ¿En dónde está Sara tu esposa? Ahí está, respondió, dentro de la tienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, qué tremenda palabra esta última que acabamos de oír, y se los voy a ir explicando. Apareciósele pues Yahvé, dice, en la encima de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en lo más caluroso del día. Un día caluroso, y ahí está Abraham sentado, cuando ve a 3 jóvenes venir, que no eran otros sino el Señor. La manifestación de la Santísima Trinidad, que en forma de jóvenes lo visitaba. Y él, en esa asistencia, y que son excelentes anfitriones en la tierra de los patriarcas, se levanta, mata un becerro, lo adereza y le dice a Sara: prepara pan, y luego Abraham se los da a comer. Pero aquí viene lo que al final en el verso 9, y les dije qué tremenda palabra es esta. Cuando le dice nuestro Señor: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él contestó: allí en la tienda. Miren, hay que recordar que ya habían pasado horas en lo que se mata, se adereza un becerro, en lo que se cuece el pan, y habían platicado inclusive la sobremesa. Y cuando le dice el Señor: ¿dónde está tu mujer Sara? Él dice: allí en la tienda. ¿Qué seguridad exhibía Abraham? Esto es importante. Si no, yo les pregunto a las esposas que están escuchando ahorita: ¿qué sucedería si ahorita el Señor les preguntara: ¿dónde está tu esposo? Y ustedes contestaran: allá en la oficina. Y que dijera el Señor: a ver, llámale. Y que cuando tú llamaras y te respondieran, dijeran: no ha venido a trabajar y desde ayer no viene.
O sea, no está en la hora y en el lugar que debía de estar. No hay cosa más tremenda para un hogar que quitarle la seguridad de dónde y a qué hora se le puede hallar a la persona. Cuando no tienes esa seguridad, empiezas ya a dar vuelo a la imaginación. ¿Y por qué no está? ¿Y a dónde fue? ¿Y con quién fue? Y ese es un buen motivo para que un lugar se empiece a desarmonizar. A algunos hombres no les gusta esto, pero no es por sometimiento, sino por delicadeza. Tiene que decir, voy a ir a mi trabajo, pero a tal hora voy a salir a una otra oficina, ahí voy a dejar el teléfono por si tienes alguna emergencia. Me vas a poder hallar con seguridad porque tal a tal hora no me hallas en la oficina, pero en este otro sitio seguramente me hallas. Qué generosidad, qué delicadeza, qué respeto y qué fortaleza se da en el hogar cuando uno de los cónyuges procede de esa manera. A veces dicen por machismo nuestro medio, a mí no me va a tener controlado mi mujer y se salen sin decir ni a dónde van ni con quién van, ni en dónde se les puede hallar en caso de emergencia. Y debo decir, a veces lo mismo sucede con la esposa. A veces regresa el esposo de emergencia al hogar y no halla a la esposa. Y pregunta a los hijos, y estos no saben nada, ni a dónde ni con quién fue, ni a qué hora regresa. Qué terrible. Por eso decía, qué tremenda palabra la que contestó con seguridad Abraham. ¿Dónde está tu mujer Sara? Allí en la tienda. Esa seguridad deben sentir los cónyuges uno del otro. El saber dónde está ella en cualquier momento y ella saber dónde está él en cualquier momento. Cuando no vas a estar, por ejemplo, que se va a salir la esposa a algún sitio, qué alegría da cuando llega uno al hogar y se deja un papel escrito para el esposo o para los hijos. Estoy en tal lugar, tuve que salir. O a veces se le dice verbalmente a los hijos, mira, si viene tu papá, ¿verdad? O si viene tu mamá, aquí me halla, ¿verdad? O si hay un teléfono donde lo puedan localizar, bueno, pues dejar el número de teléfono. ¿Qué cuesta ser considerado con el cónyuge cuando de verdad se ama y cuando de verdad se quiere conservar la armonía en el hogar? Entonces, nada cuesta ser considerados. Cuando no decimos en dónde vamos a estar, el cónyuge siempre piensa lo peor y a veces no sin razón. Siempre hay emergencias de trabajo y eso lo entendemos todos bien. Pero cuando esto suceda, hay que avisarle al cónyuge para que no tenga pendiente. A lo mejor no le dijiste cuando saliste que ibas a salir de oficina, pero cuando ya estás en la oficina te das cuenta que si hay una salida, pues llama a tu hogar. Mira, estoy saliendo, no estaba programado, pero voy a estar en tal parte. Esto hasta por razones prácticas en caso de emergencias. Nunca se sabe, un accidente de hijos, una noticia importante que dar, y siempre el tener esa posibilidad no solo es práctico, sino que es acariciante, porque se siente atendido, se siente apreciado y respetado el cónyuge que es tratado de esa manera. Pero sobre todo hay que inhibir, y esto es lo importante, que Satanás no tenga acceso a nuestro matrimonio sembrando dudas o malas intenciones que tanto dañan a los matrimonios. En manga ancha hasta el más justo peca. Cuando no está siendo supervisado uno de los cónyuges y se establece esa costumbre, pues el demonio empieza a hacer ahí su obra. O en un momento dado empieza por vía de la duda a confrontar a los esposos y va a empezar a haber disputas que siempre terminan mal.
Cuidar los horarios de comida y de acostarse es una disciplina sana que mucha ayuda a mantener viva la confianza y el amor entre los esposos. Que sepa, vamos diciendo, al ver el reloj, tu esposa o tu esposo, que ya se terminaron las labores y que sin duda, con toda seguridad, en media hora, 40 minutos, lo que haces de tu trabajo a tu casa, vas a estar. Qué hermoso es para un cónyuge tener esas seguridades. Cuando hay un hombre, machista, que no le gusta dar a saber en dónde se le puede localizar, que piense qué sentiría él al llegar a su casa y que preguntara por su esposa a los hijos y que esto le contestaran. Pues sabe, se fue en una camioneta. Qué terrible. Y a lo mejor esa camioneta es de algún pariente, a lo mejor es de alguien que justificaría plenamente ese hecho, pero si no se dice hacia dónde va, ¿qué puede pensar el cónyuge en ese momento? Que en una camioneta y se va sin decir. Entonces, vean ustedes qué terrible es pues no tener esa delicadeza de estar informando al cónyuge dónde vamos a estar, dónde se nos puede localizar. Además, el cónyuge tiene derecho de saber en dónde y a qué hora vamos a estar. Es una obligación nuestra decirlo. Tú cuando te casaste prometiste ser fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amar y respetar a tu cónyuge todos los días de tu vida, ¿verdad? Entonces, el respeto se manifiesta en estas delicadezas. La fidelidad se manifiesta en estas intenciones, en esta claridad mental de estarle haciendo presente a tu cónyuge el programa de tus actividades, porque vives de cara a Dios y de cara a tu cónyuge. Estás obligado siempre a estarle informando. Hay otra exigencia, y esta la vamos a encontrar en el Génesis 18, del 9 al 10. Y esto es el estar atentos. Estar, pero estar atentos, no solo estar. Si quieres, léenos esta parte, Mauro, por favor. En habiendo comido, le preguntaron, ¿en dónde está Sara tu esposa? Ahí está, respondió, dentro de la tienda. Díjole uno de ellos, yo volveré a ti sin falta dentro de 1 año por este mismo tiempo, si Dios quiere, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Al oír esto, Sara se rió detrás de la puerta de la tienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está ya. Ya habíamos leído el Génesis 18:9, donde veíamos, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de 1 año, un embarazo. Para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Y dice aquí, Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. O sea que Sara no solo estaba con esa seguridad que demostró Abraham, allí está. No solo estaba allí, sino que estaba atenta a lo que estaba pasando entre su marido y aquellos visitantes misteriosos, aquellos visitantes desconocidos. Esto tiene que ver con estar completamente, esto es en cuerpo y alma, físicamente y en intención. O sea, no en cantidad de tiempo, sino en calidad. A veces estamos en el hogar, pero sin estar. A veces llegamos, nos aislamos, estando en nuestra propia casa, estamos separados de los nuestros, ignorando cosas que están ocurriendo en la propia casa a veces. Sara no,
Sara no solo estaba donde debía de estar, que era dentro de su casa, sino estaba atenta a lo que estaba sucediendo. Entonces, ambos cónyuges deben estar atentos uno con el otro para ver qué cambios se están dando entre ellos. Por no hacerlo, a veces ya es tarde cuando nos damos cuenta que ha ocurrido alguna infidelidad. Qué frustración para una esposa o un esposo que sean las demás gentes los que se den cuenta a veces de la ropa que se pone uno de los cónyuges, o del corte del cabello, o de los detalles que tenemos de diferente y que el cónyuge no se dé cuenta. En la calle le están diciendo, oye, qué bien se te ve ese vestido, y para el cónyuge pasó desapercibido. Qué frustración es. El estar atento, un cónyuge, en relación a lo que hace el otro, es una obligación delante de Dios. Ambos deben de estar atentos para ver qué cambios se están dando entre ellos. Y decía, por no hacerlo, a veces ya es tarde, cuando nos damos cuenta que ha ocurrido, desafortunadamente, hasta una infidelidad. Y es que hay gran frustración además cuando el cónyuge no se da cuenta, ni está atento, ni cuidando nuestra persona. Y decíamos, más bien se dan cuenta los extraños de los cambios que hay en nuestra ropa, en nuestro corte de pelo y en muchas otras cosas que nuestro cónyuge a veces ni percibe ni le interesan, porque finalmente esto es, el no estar atento y cuidando al cónyuge es haber perdido el interés en él. Uno tiene que observar, y cuando uno está atento al otro, nota cuando hay un comportamiento extraño, y es una obligación delante de Dios cuidarnos y corregirnos a tiempo para evitar los peligros que el demonio puede sembrar cuando no estamos cuidándonos unos a otros. Cuando notamos que el cónyuge está triste, hay que preguntarle qué le molesta o por qué está así. Hay que estar atentos. Pues hay que saber también disentir, hay que también saber pelear. O sea, no siempre se puede estar diciendo sí a todo. De esto nos habla en el Génesis, en el capítulo 18, versos del 11 al 15, si no lo quieres leer, Maru. Es de considerar que ambos, a dos, eran viejos y de avanzada edad, y a Sara le había faltado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues secretamente, diciendo para consigo, con que después que ya estoy vieja y mi señor lo está más, ¿pensaré en usar del matrimonio? Y dijo el Señor a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, si será verdad que yo he de parir siendo tan vieja? Pues qué, ¿hay para Dios cosa difícil? Al plazo prometido volveré a visitarte por este mismo tiempo, si Dios quiere, y Sara tendrá un hijo. Negó Sara y dijo llena de temor, no me he reído. Mas el Señor replicó, no es así, sino que te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham y Sara, dice la Escritura, eran ya viejos, ya entrados en años. Y a Sara se le habían terminado sus tiempos de fertilidad. Ahí se dice, se le habían terminado las reglas de las mujeres. Así que Sara se puso a reír para sus dentros cuando oyó que el Señor decía que dentro de un año iba a volver y Sara para entonces iba a tener un hijo. Y ella decía, ahora que estoy pasada en años y que mi marido ya es viejo, o sea, ya había perdido su vigor, su vitalidad de los años mozos. Dice, y así es como es que voy a tener un hijo.
Y entonces dijo Yahvé a Abraham: ¿cómo es que se ha reído Sara? Diciendo: si se verá verdad que yo, siendo tan vieja, he de parir un hijo. Llamaron, dice la escritura, a Sara, y ella, llena de temor, negó que se había reído. Mas el Señor le dijo: sí te has reído. Pues bien, en el matrimonio siempre hay contradicciones, pero hay que enfrentar los desacuerdos hasta ponerse de acuerdo. O sea, que no se vale, por no discutir, que alguien diga: mira, ya para no alegar, así está bien. No, así no está bien, así está mal, porque se va a discutir mañana, se va a discutir pasado, porque como no se han puesto de acuerdo, no con humildad han conciliado el problema, hasta acordar, uno cediendo, pero cediendo por caridad, en beneficio del propio matrimonio, y cuando se acepta de esta manera, bueno, pues no se siente uno obligado a la aceptación, sino que uno, por amor a los hijos, al cónyuge, termina aceptando, ahí no hay agravio. Entonces, no se vale tampoco que se cometan chantajes con gritos o amenazas, o irse de casa para parar una discusión. Me largo, y se salen y dan un portazo. No, 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 no. Cuando esto sucede es que el que se salió no tiene argumentos y de esa manera quiere hacer presión. O también, porque esa puede ser una actitud de los hombres, ¿verdad?, salirse de esa manera, pero también la mujer recurre a chantajes, como por ejemplo, por causa de estar alegando, me siento mal, me estoy enfermando y tú vas a tener la culpa si me muero. Pues dice el otro: no, pues no quiero ser culpable de que te mueras y que me quede yo viudo y me reclamen los hijos. No, no, esos son chantajes, son absurdos a los que no se debe recurrir. Se debe siempre, con generosidad, con responsabilidad, enfrentar los desacuerdos hasta llegar a una conclusión. Una conclusión. Si hoy no se puede, mañana seguimos. Si mañana tampoco hay estado de ánimo, pasado mañana. Pero llegar a una conclusión, si no, luego se va a seguir discutiendo. Otra cosa que no se debe hacer en el matrimonio es discutir en cadena. O sea, se tiene que ir aclarando punto por punto. Si no, se vuelve un problema en catarata o en cadena, como cuando alguien que no es compatible con tu fe empieza a decirte: oigan, ustedes los católicos son idólatras. ¿Por qué? Pues adoran ídolos ahí en los templos. No, a los santos no los adoramos, los veneramos, ¿verdad? Igual que a los héroes nacionales, cívicos, ¿verdad? Entonces, no terminas todavía de decir eso. Dice: no, pero la Virgen tuvo más hijos. Y todavía no terminas de explicar eso y ya te están lanzando otra. Eso es pelear en catarata. Es no dejar que concluyan los razonamientos del interlocutor, del que te está escuchando. Eso lleva la intención de abrumarlo. Eso no se debe en el matrimonio. Esa es una forma a la que no se debe recurrir. Otra cosa que no se debe hacer: meter más gente al pleito, que a la vecina, que a la mamá, que al papá, que a los hermanos. Luego los esposos se van a contentar y los demás van a seguir peleando. Otra cosa que no se debe hacer: no usar palabras groseras, no usar palabras ofensivas. Se puede ser tan recio como se deba ser en la defensa de una postura legítima, pues sin llegar a la ofensa, sin llegar a la agresión de la palabra. Y no solamente se agrede con la palabra diciendo groserías, sino elevando el tono, perdiendo la paciencia.
No se debe hacer eso, porque después de eso pueden venir cosas peores, agresiones físicas. No dar, ya dije, por concluida una discusión, sino hasta que se termina. Se puede aplazar la discusión, pero no darla por concluida, si no se va a estar peleando siempre de lo mismo. Y no tocar temas que sabemos que nos hacen pelear, sobre todo cosas del pasado. Miren, es inmoral acorralar al cónyuge con cosas del pasado, más si ya fueron perdonadas. Muchas veces nosotros nos sentimos responsables de haber faltado a nuestro hogar, pero ¿qué podemos hacer? Ya no se puede cambiar la historia. Y cuando el otro cónyuge, con generosidad, con caridad, ha otorgado el perdón, no se vale que se esté sacando en agresión del otro cónyuge cada que está molesta esta persona que dio el perdón, y además atacando si el otro no está dando motivo de reincidencia, sino solamente para acorralarlo, para chantajear y lograr propósitos del presente, pero con una mención dolorosa del pasado. Finalmente, yo dije, todo esto se revierte y tarde o temprano vamos a lamentar el estar recurriendo a esas actitudes, porque nadie está mejor contigo que ese cónyuge que Dios te dio. No se vale tampoco que estés diciendo, yo con aquel novio o con aquella novia que tuve hubiera sido más feliz. Mira, si Dios hubiera querido de verdad que aquel fuera tu cónyuge, no hubieras llegado con el que tienes actualmente. Las circunstancias que parecían caprichos de la vida, del azar, de la suerte, que terminaron llevándote a la actual pareja, es una mentira. El azar y la suerte no existen. Todo es causal. Y si Dios permitió que llegaras con tu actual cónyuge, con él es con el que vas a ser feliz y no con el que quedó en el pasado. Hay que vivir de realidades y no de sueños, y más si estos son del pasado. Maru, nos despedimos. Te agradezco mucho, me hayas apoyado en cabina y leyéndonos la palabra de Dios con esa voz pausada, clara, que Dios te ha regalado. Te agradezco mucho. Al contrario, ingeniero, muchas gracias. Que Dios lo bendiga mucho para que nos siga iluminando. Gracias a todos ustedes. Aquí nos llegan de última hora la señora Luz Martín. Hay mucha diferencia en un matrimonio cuando se vive en gracia, unidos por medio del santo sacramento del matrimonio. Pues claro, ahí hay auténtico respeto y una donación total. Lo demás son simulaciones. Mientras no estés dispuesto a ofrendarte en cuerpo y alma hasta que la muerte te separe, no hay auténtica amor, no hay auténtica manifestación de donación. Llegamos al final de nuestro tiempo. Yo les agradezco a ustedes por habernos sintonizado, a Dios por el don de la vida, y que sean felices en sus matrimonios. Vivan en gracia, vivan a la luz de la palabra de Dios y tengan la seguridad de que Dios los va a bendecir. Una última pregunta de Carolina Flores. Dice que está viviendo todo lo que estamos diciendo, que tiene un odio hacia su cónyuge, vive diario peleando con él, se ha retirado de la confesión, es muy inconsciente por todo esto que está viviendo. Bueno, hay que retornar a la vida de gracia y ahí va a tener una fortaleza que está más allá de su propia naturaleza. Que Dios los bendiga.